Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición el poder continuar con nuestra serie de los principios en las parábolas del reino. Ya en nuestro primer episodio vimos el costo. Hay un precio por seguir a Jesús y hay que pagarlo. En ese episodio aprendimos que Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida. Número 2, necesitamos morir al yo. Número 3, hay que terminar lo que comenzamos. Número 4, hay que deliberar, hay que ver los pros, los contra y tomar una decisión. Y también vimos que la sal es buena, que no pierda su propósito. Y tú y yo no necesitamos perder nuestro propósito que Dios ha depositado en nuestra vida. Y hoy en esta mañana vamos a ver nuestro segundo episodio que se llama La Respuesta. ¿Cómo responde el corazón de Dios? El corazón del hombre, al mensaje de Dios. Y hoy vamos a ver que lo que va a hacer la diferencia es la condición del corazón. Eso es lo que va a definir cómo responde el corazón del hombre al mensaje de Dios. La condición del corazón. Y hoy vamos a ver la famosa parábola del sembrador, donde un sembrador salió a sembrar buena semilla. Entonces, el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, porque la palabra de Dios dice que la semilla es buena y es preciosa. Es el mismo sembrador, es la misma semilla, pero la condición del corazón va a definir cómo el hombre responde al mensaje de Dios. Vamos a entrar de lleno en esta mañana al mensaje. Esperamos ser de bendición y que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, vamos a ver en los principios de la parábola. Hoy el principio, la respuesta. Vamos a entrar ahí al tema y vamos a ir con nuestra primera diapositiva. Dice Mateo 13:1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Pero dice, ese mismo día. ¿Se recuerda usted que en el capítulo 12, donde Jesús se enfrentó a la oposición de los fariseos, después de un conflicto, comienza a enseñar de una forma diferente, por parábolas? Entonces dice que Jesús salió de la casa. Imagínense, Jesús salió de la casa. Una casa ahí en Cafarnaúm, donde tal vez Jesús solía enseñar. Pero imagínense, está en una casa, en un lugar privado, y ahora se va a un lugar público. Pero dice ahí que se sentó junto al lago. Imagínense, en la cultura judía, cuando el rabino se sentaba, era porque iba a iniciar a enseñar. Entonces el Señor Jesús ya estaba tomando esa posición porque Él iba a transmitir una enseñanza. Y luego dice ahí en el 13:2, era tal la multitud que se reunió a verlo que Él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras todavía la gente estaba de pie a la orilla. Pero imagínense, dice, tal la multitud que Él se tuvo que subir a la barca. En los tiempos antiguos, cuando alguien hablaba, pues en ese tiempo no había bocinas, no había micrófonos, se aprovechaba aún la amplificación a través del agua, del sonido. Entonces eso es lo que hizo el Señor, pero dice que se sentó. Entonces Él ya estaba preparándose para transmitir una enseñanza, porque como le decía, en la cultura judía, cuando el rabino se sentaba, era porque iba a transmitir una enseñanza. Y luego dice ahí ahí dice que se sentó en el mar, en la barca. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Dice Mateo 13:3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. El sembrador
salió a sembrar. Imagínense, la imagen viene de la vida agrícola común en Israel. Un agricultor caminaba por su campo, dice, esparciendo la semilla. No es como la siembra, no era como el tiempo de hoy. La siembra en aquellos tiempos, el sembrador la esparcía con su mano. Imagínense la técnica que tenía para que esa semilla quedara uniforme. Y luego dice ahí en el 4, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. En los tiempos antiguos, en los campos, no había cercas para dividir los campos, sino entre cada campo había un camino, había una senda donde mucha gente transitaba. Imagínese, si usted tenía dinero, pues podía tener un burrito para trasladarse. Pero si usted no tenía dinero, tenía que caminar. Pero imagínese cómo estaban esos caminos, esas sendas de tantas personas que caminaban o transitaban por ese camino. Entonces, ahí en esos senderos estaban duros, donde la gente caminaba. La tierra estaba tan compactada que la semilla no podía penetrar. O sea, la semilla quedaba en la superficie. Cuando el sembrador esparcía la semilla, parte caía fuera del campo, en esos caminos que estaba la tierra dura y compactada, y quedaba sobre la superficie. Tome atención a eso, quedaba sobre la superficie. Y luego dice, mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, dice, y llegaron los pájaros y se la comieron. Las semillas que quedaron sobre la superficie eran fácil comida para las aves. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente parte cayó con el comino, ahí remarcándole. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Dice Mateo 13:5, y otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra, dice, no era profunda. En Israel muchos campos tenían una capa delgada de tierra sobre la roca. Imagínense, cuando está hablando del terreno de la semilla que cayó entre pedregales, en Israel era que tenía una capa pequeña de tierra y abajo estaba la piedra. No se miraba porque estaba debajo de la superficie. Imagínense, la cuchilla entraba como más o menos 10 pulgadas y eso estaba como a 12 ahí, y la piedra estaba ahí debajo. No se miraba esa piedra caliza. Entonces, no podía, desde arriba parecía buena tierra, pero debajo había piedra que impedía que la raíz creciera profundamente. Dice, pero brotó pronto. Sí, mira, la semilla germina rápido cuando la tierra en poca profundidad y se calienta rápidamente en el sol. Entonces la semilla brotó pronto, pero dice que cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secó. Pero dice, cuando el sol se vuelve fuerte, la planta no resiste. Imagínense el calor, porque no hay profundidad. Ya vimos en el primer terreno que la semilla junto al camino cayó en la superficie de la tierra. Y ahora en este terreno que está entre piedras, ahora la semilla no tiene profundidad. Hay un problema interno, hay una piedra ahí. Imagínense, entonces, el sol dice que la planta no resiste porque no tiene raíces profundas. Y leímos ahí que se marchitó por no tener raíz, se secó. La planta muere rápidamente cuando no
hay una raíz. Y vamos a ir al siguiente terreno, donde dice: la otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer, dice, entre espinos, la ahogaron. Pues imagínense, la otra cayó entre espinos, o sea, la semilla cae en un lugar donde hay tierra, pero también hay plantas espinosas o malas hierbas que crecen alrededor. Imagínense, los espinos son plantas que crecen alrededor de la semilla. Entonces, se sofoca, dice la Biblia, dice que la ahogaron. Y vamos a ir ahí a Mateo 13:8. Pero las semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio cosecha que rindió al 30, al 60, hasta 100 veces más de lo que se había. Imagínense, en el terreno que cayó entre espinos, dice que ahogaron la palabra, ahogaron la semilla. Imagínense, entre espinos, estas plantas que están alrededor de esa semilla, ahí ya están compitiendo por el sol, la luz, compitiendo por la tierra, compitiendo por los minerales. Ahí, en ese terreno. Y en el terreno de Mateo 13:8, que dice que las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60, hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Imagínense, la buena tierra, esta tierra está preparada, está limpia, está profunda, no está endurecida, ni tiene piedras ni espinos que impidan el crecimiento. Pero dice que dio fruto. A diferencia de los otros 3 terrenos, aquí la semilla sí crece y produce cosecha. A 100, a 60 y a 30. En la agricultura de aquella época, una cosecha de ese nivel era muy abundante. Jesús muestra con su palabra que cuando la palabra de Dios es recibida, produce una transformación. Entonces, ya dimos un panorama general de los terrenos. Número 1, uno cayó junto al camino. La tierra estaba compactada, entonces cayó sobre la superficie. Número 2, el que cayó entre pedregales no tenía profundidad. Entonces el primero cae sobre la superficie. El segundo, entre pedregales, no tiene profundidad porque abajo está una piedra. En el tercero, que dice que es el tres espinos, entonces el problema ahora es afuera, externo. Dice que ahogan. Hay competencia por los minerales, por la luz. Pero ahora en el cuarto terreno dice que hay un terreno con buena tierra. Imagínense, está apto para que se desarrolle esa semilla. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente. Dice ahí Mateo 13:9. El que tenga oídos, oiga. Imagínense, dice el Señor, el que tenga oídos, oiga. Esta frase es una llamada de Jesús a escuchar con atención espiritual. No se refiere solo a tener oídos físicos, sino que el Señor está hablando de esos oídos espirituales. Que el Señor hoy abra nuestros oídos espirituales. Por eso dice el Señor, el que tiene oídos, oiga lo que dice. Amén. Entonces, y luego vamos a ir ahí a Mateo 13:10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Imagínense, le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Ya miramos en nuestro primer episodio que una parábola son historias sencillas, prácticas, de cosas cotidianas de la vida. Entonces el Señor quería transmitir algo práctico, una enseñanza espiritual a través de las cosas naturales. Entonces, por eso los discípulos le preguntaron, pues, ¿por qué hablas en parábolas? Y aquí le va a contestar el Señor, mire. Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer
los misterios del reino de Dios, de los cielos, perdón, pero a ellos no. Por eso al principio yo le decía, mirábamos que grandes multitudes seguían otra vez al Señor. Entonces, aún las parábolas sirven para definir el corazón del hombre. Un corazón que está duro, que no es receptivo a la palabra de Dios, y un corazón que está receptivo al mensaje de Dios. Entonces, lo que Dios está haciendo a través de las parábolas, Dios está definiendo el corazón del hombre, pero dice, a ustedes se les ha concedido conocer, dice, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas, y ahorita vamos a ver el por qué. Dice en Mateo 13:12, al que tiene se le dará más y él tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco se le quitará. Imagínense cómo funciona el reino. Dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco se le quitará. Al que tiene, imagínense, el que escuchó el mensaje, pero por la condición de su corazón, no lo recibió, no lo puso en práctica. Hasta eso poco que se le dio, le será quitado. Pero dice, al que tiene se le dará más, perdón. Y al que no tiene, hasta lo poco se le quita. Imagínense que se le quite hasta lo poco que ha recibido, pero por la condición del corazón, no lo ha puesto en la vida práctica. Hasta eso se le será quitado. Pero dice, al que tiene, se le dará más en abundancia. Por eso la Biblia dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Imagínese, entonces, si usted está buscando del Señor, si usted anhela del Señor, si usted busca el rostro del Señor, si usted busca primero el reino de Dios, Dios le va a empezar a dar más y más, le va a abrir su entendimiento a través de su palabra. Entonces la búsqueda atrae la abundancia. Escuche, la búsqueda atrae la abundancia a su vida. Entonces, eso es lo que hace. Por eso dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Entonces la búsqueda trae la abundancia del Señor, trae que se abra nuestro entendimiento. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, el poder llenarnos más de su presencia, de su palabra. Por eso en el 13 dice, por eso les habló a ellos en parábolas, aunque miran, no ven, dice, no ven, y aunque oyen, no escuchan. Mire lo que dice aquí. Aunque miran, dice, no ven. Aunque oyen, no escuchan y no entienden. Imagínense, poder ver y no percibir. Poder oír y no entender. Entonces, la Biblia aún dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Imagínense. Entonces, pero no es solo oír, sino aquí dice, hay que oír y entender. Hay que ver y percibir. Pero estos de aquí dice que no podían ver, no podían percibir, no podían oír, no podían entender. Imagínense. Y ahí en Mateo 13:14 dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Otra vez, mire lo que dice aquí, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Entonces, estos hay dureza en su corazón, por eso ven y no perciben, oyen y no entienden. Pero usted y yo debemos ser de esas personas que oímos y entendemos, que vemos y percibimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Pero aquí vamos a ver que el Señor nos da ahí porque el corazón, mire, de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos,
oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan, dice, no entenderán. O sea, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Entonces, el no poder entender, el no poder percibir, ¿sabe por qué es? Aquí nos da la respuesta el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Eso es lo que hace la insensibilidad en el hombre. No puede oír para entender y no puede ver para percibir. Y dice, se les ha embotado los oídos, se les ha cerrado los ojos. Imaginen los oídos embotados, ojos cerrados. Eso es lo que es un corazón insensible. Tiene oídos embotados, ojos, dice, cerrados. Entonces, lo contrario, si un corazón insensible están embotados los oídos y los ojos cerrados, entonces un corazón sensible están los ojos abiertos, y nuestros oídos abiertos. Entonces dice, de lo contrario verían con los ojos, oían con los oídos. Pero Dios no se está refiriendo a estos oídos físicos ni a estos ojos físicos, sino que Dios está hablando de nuestros oídos espirituales, de nuestros ojos espirituales. Dice, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Imagínense, un corazón insensible no puede ser sano. Un corazón insensible no se puede convertir. Pero un corazón sensible a las cosas de Dios, imagínense, trae sanidad. Cuando su corazón está sensible, hay sanidad en su corazón. Cuando su corazón está sensible, se convierte el corazón, se transforma el corazón, se transforma una vida, se transforma el caminar. ¡Qué glorioso es el Evangelio! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Y vamos a ir ahí a remarcarle ahí, porque con el corazón de el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y dice en Mateo 13:16, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, dice, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Imagínense, muchos profetas, dice, anhelaron, pero dice, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Hay una dicha, hay una bienaventuranza. Eso quiere decir la bienaventurado, 3 veces dichoso. Dichoso en su cuerpo, dichoso en su alma, dichoso en su espíritu. Entonces dice, dichosos ustedes, porque sus oídos espirituales están abiertos para percibir el mensaje de Dios. Sus ojos espirituales están para percibir ese mundo de luz. ¡Qué glorioso! Y dice, porque les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes... Imagínense a esta multitud, a estos discípulos que acompañaban al Señor. ¡Qué glorioso poder ver y contemplar al Señor Jesús como hombre! Poderlo palpar, poderlo escuchar. Imagínense qué gloria el poder ver a Jesús en forma de hombre, a Jesús en carne, a Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, lo que anhelaron muchos profetas, porque los profetas profetizaron a través de los tiempos, pero ellos no lo pudieron ver. Y estas multitudes, estos discípulos que andaban en el Señor, lo estaban viendo literalmente. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso el poder contemplar al Señor, el poder mirarlo! Imagínense. Vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Dice Mateo 13:18. Mire, escuchen y oren al Señor, porque eso es lo glorioso del Señor, que el Señor siempre trae la respuesta. Por eso hoy, imagínense, por eso hoy, el principio que estamos viendo se llama la respuesta.
Pero a mí lo que me llama la atención que no solo es cómo responde el corazón del hombre al mensaje de Dios, ese principio, sino que aún Dios da la respuesta a los íntimos, a los que tienen un corazón sensible, a los que tienen buena tierra, pero el Señor nos explica el significado de cada terreno. Qué glorioso y maravilloso, y vamos a verlo aquí. Dice Mateo 13, 18, dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Mire, aquí estamos viendo la respuesta del Señor. Imagínense. Y ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros a ese mensaje? Ahorita lo vamos a ver, dependiendo de la condición de nuestro corazón. Vamos ahí a ver. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Imaginen, esta es la semilla sembrada junto al camino. Dice, oye la palabra, pero no la entiende. Y dice que viene el maligno y le arrebata lo sembrado. Y si usted lee la parábola misma del sembrador en Lucas, dice que para que no se salven, les arrebata la semilla, para que no, dice, se salven. Imagínense, pero es la que está sembrada en ese corazón que está junto al camino. Y dijimos que ahí estaba la semilla, caía sobre la superficie. Ahí donde hay mucho tránsito, en ese camino, en esa vereda hay mucho tránsito, la tierra está compactada, entonces la semilla queda en la superficie, no puede penetrar porque hay un obstáculo, hay dureza en el corazón. Entonces, este terreno nos está hablando de la dureza del corazón. Y en la Biblia, cuando usted va al original e investiga la dureza del corazón, quiere decir que se ha hecho una capa como de cera. Imagínense, se ha engrosado una capa de cera ahí, se ha hecho un callo. ¿Sí conoce los callos? Se ha hecho un callo ahí, imagínense, en el corazón, que ya ese callo hace que el corazón no esté sensible a la palabra de Dios. Entonces viene el enemigo, la arrebata, pero dice, para que no se salven. Pero este corazón, junto al camino, es un corazón duro. Pero aún Dios es experto porque dice que la palabra es como martillo que quebranta la roca. Imagínense la palabra como martillo, ¡paz! En el corazón ahí, ¿verdad? Por eso aún la Biblia dice, hijito mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Así dice el Espíritu Santo. Usted lo ha leído en Hebreos. Entonces, este corazón es un corazón duro, el que está junto al camino, y un corazón superficial. Entonces, necesitamos nosotros no ser simples, porque la Biblia dice que el simple todo lo cree. Imagínense, no podemos ser simples, no podemos ser superficiales, sino que necesitamos que la palabra llegue a nuestro corazón. Por eso la semilla ahí representa la palabra del reino, el mensaje. El camino, un corazón endurecido que no entiende ni recibe el mensaje. Las aves, el maligno que quita la palabra del corazón para que no crean, dice, y se salve. Por eso yo le citaba lo de Hebreos 3, 7, 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y vamos a ir ahí a ver el siguiente terreno, que dice en Mateo 13, 20, dice, el que recibió la semilla, que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, dice. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución, fíjese, a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Pero imagínese, este terreno, el que está entre piedras, el pedregoso, es un corazón emocional, temporal, solo de emoción.
Porque dice que cuando se recuerda que en el primer terreno, la semilla quedó en la superficie junto al camino. En el segundo terreno, que es el de entre piedras, el problema es interno. Hay algo, porque está una piedra ahí, que estorba para que la palabra tenga raíz. Entonces, hay un problema interno, hay una piedra, hay algo interno ahí. Entonces, este corazón es un corazón que es emocional, porque dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Imagina, no tiene raíz. La Biblia dice, arraigados y cimentados en amor. Y aún nos compara la Biblia con la palmera del desierto. Imagínense esa palmera que para arriba está alta, pero para abajo, lo mismo que tiene de la superficie hacia arriba, tiene la palmera del desierto, tiene raíces hacia abajo. Entonces necesitamos tener raíces, pero este corazón no tiene raíz, porque dice, cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Imagínense, es un corazón emocional, un corazón temporal que tiene problemas internos. Entonces, por eso aquí en se recuerda que dice que al Señor lo seguían multitudes, a Jesús. Imagínense, al Señor Jesús lo seguían multitudes. Unos por un milagro, otros por una sanidad, otros por curiosidad, otros por emoción lo seguían, multitudes lo seguían, pero el Señor por eso quería hablarles en parábolas, para definir el corazón del hombre. Pero yo quiero leerle un versículo en Juan 6:60 para que vea un ejemplo de estas personas que su corazón está en terreno pedregoso, porque dice, son momentáneos. Cuando llegan problemas por causa de la palabra, pues abandonan. Y aquí se recuerda en Juan 6:60, se lo voy a leer. Dice que muchos discípulos abandonaron a Jesús. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y si usted lee el contexto ahí en el Juan 6:66, también ahí podemos leer. Y dice de ahí, imagínense, estos dijeron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Aquí dijimos que la persecución por causa de la palabra. Cuando el Señor empezó a enseñar doctrina, a traer enseñanza, por causa de la palabra, la persecución. Esta enseñanza es muy difícil. Dura es esta palabra. ¿Quién podrá seguirla? Y dice en el Juan 6:66, fíjese, que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Pero dice, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Pero por qué? Porque su corazón tenía esta condición. Piedras. La palabra no pudo echar raíz sobre ellos. Y cuando vino la persecución por causa de la palabra, dice, eran discípulos. Lo leímos. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. No estamos hablando de multitudes. Estamos hablando de discípulos que ya no andaban con él. Pero porque su corazón tenía esta condición. Entonces este corazón, esta condición de este terreno, de este corazón, en terreno pedregoso, imagínense, es el que temporal, emocional. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente, en Mateo 13:22, dice, el que recibió la semilla, que cayó entre espinos, el que oyó la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de la riqueza la ahogan de modo que no llega a dar fruto. Imagínense la condición de este corazón. Pero, y ahí vemos, y el que recibió la semilla cayó en buen terreno, es el que oye la palabra, la entiende, sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Pero ahorita vamos a ver el corazón de la semilla que cayó entre espinos. Mire, este corazón, ya haciendo un pequeño resumen, el corazón que es el terreno, la semilla que cayó junto al camino, ya miramos que cae sobre la superficie. Hay dureza en el corazón. En la semilla que cayó en pedregales,
hay un problema interno y hay poca profundidad. Y ahora el que estamos viendo, el corazón, dice, entre espinos, miramos ahí algo que dice las preocupaciones de la vida, o sea, los afanes de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Eso es lo que representan los espinos. Imagínense los afanes de la vida. Entonces, cuando usted busca en el original la palabra afán, quiere decir una mente dividida. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Entonces, pero los afanes lo que hacen es dividir nuestra mente, dividir nuestro corazón, y eso ahoga la palabra. Y lo dice, la riqueza, el engaño de las riquezas de la vida. Pero imagínense, estas personas oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida, el engaño, la riqueza, ocupan su corazón. Los afanes y las riquezas ocupan espacio y sofocan la buena semilla, la preciosa semilla. Entonces, imagínense lo que hace. Y yo, antes de eso, quiero leerle una cita de un ejemplo de una persona que las riquezas, los afanes, ahogaron la palabra. Quiero leerle ahí en 2 de Timoteo 4:10 de un ejemplo de una persona que la palabra cayó entre espinos. Se recuerda Demas. Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Dice que lo abandonó amando este mundo, los placeres de este mundo, amando este mundo. Su raíz no fue lo suficiente profunda para resistir distracciones o peligros de la época. Demas, un colaborador del apóstol Pablo, y le voy a dar la cita. 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10 dice, pues Demas, por amor a este mundo, dice, me abandonó y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, Demas lo abandonó, un colaborador del apóstol Pablo, por el amor a este mundo. Lo que leímos ahí, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, la ahogan. Imagínense, los placeres de la vida ahogan este mundo. La palabra de Dios. Entonces, ese es el terreno que cayó entre espinos. Y ya para ir viendo el otro terreno, el que cayó, dice, la semilla que cayó en buena tierra, es un corazón, yo le digo un corazón hacedor. El que cayó en buena tierra es un corazón hacedor. Porque la Biblia dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Este terreno de la buena tierra es un corazón hacedor de su palabra. Un corazón que obedece al Señor, y la obediencia va a traer transformación en una vida. Entonces dice ahí, por eso dice, pero el que recibió la semilla, el que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra, la entiende, y dice, produce una cosecha al 30, al 60, al 100, por uno. Imagínese, al 100 por uno. Yo leí un comentario en un diccionario que esto significa que si usted invertía un denario, mire, la cosecha, usted sacaba de ganancia el 100, 1 por 100. Invirtiendo un denario por 100, imagínese la cosecha. Que sacaba de invertir uno al 30, pero ya era una buena cosecha, una abundancia. Entonces, ahí por eso dice, y quisiera leerle un versículo de un ejemplo en Hechos 16:14. Se lo voy a leer de un ejemplo, porque este terreno de la semilla que cayó en buena tierra, yo le digo que es un corazón hacedor de su palabra. Amén. Porque lo que le leí en Santiago 1:22 dice,
Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Hay que ser hacedores y no oidores, porque el oidor se engaña a sí mismo. Entonces, en Hechos 16:14 le quiero dar un ejemplo de un corazón que está en buena tierra, de un corazón que es hacedor. Hechos 16:14 dice, esta mujer se llamaba Lidia. Dice, una de ellas que se llamaba Lidia, dice, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendió telas de color púrpura. Mientras escuchaba, ahí está la clave, mientras escuchaba, el Señor, dice, le abrió su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Mire, el Señor, ella escuchaba. Por eso este terreno dice, el de la buena tierra dice que es el que oye la palabra, la entiende y produce. Entonces, oír más entender igual a producir fruto. Entonces, esta mujer, en Hechos 16:14, Lidia dice que adoraba a Dios, pero que mientras ella escuchaba, o sea, ella estaba escuchando con entendimiento. El oidor solo oye, pero no tiene entendimiento. El hacedor oye y tiene entendimiento. Entonces, el Señor le abrió su corazón. Imagínense, ¿cómo respondió este corazón al mensaje de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Porque este estaba en buena tierra. Dice que el Señor le abrió el corazón para que cayera la semilla que a través de los labios de Pablo se estaba transmitiendo. Dice, para que respondiera al mensaje de Pablo. Mire, para que respondiera al mensaje de Pablo. Y hoy estamos viendo ese principio, la respuesta, cómo responde el corazón del hombre al mensaje. Y así esta mujer Lidia respondió al mensaje de Pablo. ¡Qué glorioso es el evangelio! ¡Gloria a Dios! Imagínense, esa mujer tenía un corazón en buena tierra. Por eso ella pudo oír, pudo entender y pudo producir fruto. Adoraba a Dios. Imagínense qué maravilloso es el evangelio, qué glorioso. Y ahí dice, vamos a ir a ya para ir casi cerrando. Ya miramos los 4 terrenos. Junto al camino, corazón superficial. Con un terreno pedregoso, con problemas internos, poca profundidad. El número 3, miramos entre espinos. Imagínense, ese tiene problemas externos, están afuera, compitiendo por la luz, por todo. Afuera están los problemas y ahogan la semilla. Y miramos el número 4, el de buena tierra. Ese tiene profundidad, su terreno está limpio, no hay maleza. Buena tierra, preparado para el mensaje de Dios. Pero antes de terminar, yo quisiera enseñarle un cuadrito, nomás como resumen. Ahí, de los 4 terrenos, el que está junto al camino, el que está entre pedregales, el que está entre espinos, en buena tierra. Y ahí están las características de cada terreno. Uno en tierra dura, pisada, la semilla no puede penetrar. El pedregales tiene poca tierra y muchas piedras. Entre espinos, tierra fértil, pero no llena de espinos. El de buena tierra, tierra profunda, limpia y preparada. Dice, ¿qué representa? Personas que junto al camino, personas que oyen pero no entienden el mensaje. Entre pedregales, personas que reciben la palabra con gozo pero sin raíz. Entre espinos, personas que oyen la palabra pero están ocupadas en las preocupaciones y riquezas. El de buena tierra, personas que oyen, entienden, obedecen la palabra de Dios. Y dice ahí, ¿qué ocurre con la semilla? Junto al camino vienen las aves, la comen. En pedregales brota rápido, pero se seca cuando sale el sol. Entre espinos, los espinos ahogan la planta. En buena tierra la semilla crece y da fruto. Y el resultado espiritual en el junto al camino, el enemigo le quita la palabra del corazón para que no se salve. Entre pedregales abandona la fe cuando vienen pruebas o persecución por causa de la palabra. Ya miramos que muchos discípulos abandonaron al Señor. Entre espinos, mire, la palabra no produce fruto por los placeres de la vida, la riqueza. Miramos a Demas, colaborador de Pablo, y el de buena tierra es el que produce abundancia, el 30-60%. Miramos a esta mujer Lidia, que
el Señor abrió su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Entonces vamos a ir ahí, ya para ir cerrando. Qué glorioso es el Evangelio. Qué maravilloso. Hoy estuvimos viendo ese principio. La respuesta. Cómo el corazón del hombre responde al mensaje de Dios. Así como esta mujer Lidia, Dios le abrió su corazón. Ella estaba oyendo. Dios le abre su corazón para que responda al mensaje de Pablo. Qué maravilloso. Y ya para ir terminando, que usted y yo tengamos un corazón en buena tierra. Que usted y yo seamos ese corazón hacedor de su palabra. Que obedezcamos, que sigamos al Señor para que Dios transforme nuestra vida. Yo quisiera decirle que pidámosle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, porque Él es el único que puede abrir nuestro entendimiento. Porque imagínense cuando el Señor murió y que resucitó, que se les aparece a sus discípulos, dice que vino y les dijo, paz a vosotros. Y comió con ellos, se recuerda, y los consuela. No se turbe vuestro corazón. Imagínense. Pero lo que más abajito dice en Lucas 24:45, porque le estoy diciendo que le pidamos a Dios que nos dé entendimiento. El Señor Jesús es el único que abre nuestro entendimiento. Dice en 24:45, dice, entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mire, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras en Lucas 24:45. Entonces pidámosle a Dios, abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Así como esta mujer Lidia, Señor, que podamos tener entendimiento. Y dice en el Salmo 119, ya para casi ir terminando, dice el Salmo 119, 30. 119:130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces, el Señor nos abre el entendimiento, pero cuando tenemos nuestros oídos dispuestos a escuchar. Pero su palabra, dice, nos da luz y nos abre el entendimiento, la exposición de su palabra. Que nosotros siempre tengamos esos oídos receptores de su palabra. Que nos acerquemos más a oír que a hablar. Que siempre nuestro corazón esté dispuesto para que la exposición de su palabra, dice, nos da luz y da el entendimiento al sencillo. Qué glorioso y maravilloso. Y antes de irnos, yo quisiera mostrarle nuestra página de ruadisciple.com. Usted puede ir ahí, suscribirse, y hay muchas herramientas en español, en inglés. Esperamos ser de bendición. Todo el propósito es ser de bendición. Y esto ha sido todo por hoy. Y recuerda, en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén. Que la gloria del Señor se levante.